En la inmensidad silenciosa del universo, hay preguntas que resuenan en lo más profundo del corazón humano, preguntas que no encuentran respuesta inmediata en los libros ni en los discursos de los sabios. Una de ellas, tal vez la más dolorosa, es ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué aquellos que ofrecen amor, compasión y bondad al mundo son, a menudo, los que enfrentan las pruebas más duras? La respuesta a este misterio, según las enseñanzas transmitidas por médiums como Moni Vidente, Deseret Tavares y Zulema Arroyo Farley, se encuentra más allá del velo de lo visible, en los secretos eternos del alma y del karma. ¿Y tú? ¿Crees en la ley del retorno y el karma? ¿Crees que personas buenas sufren por el karma de otras vidas? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo el karma de vidas pasadas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y te daré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha y suscríbete al canal. Deja tu like y comparte con tus amigos y familiares. Sigamos juntos en nuestra jornada hacia el conocimiento. Desde tiempos antiguos, los sabios espirituales han enseñado que la vida no comienza con el nacimiento, ni termina con la muerte. Cada alma es un viajero milenario que ha vivido incontables existencias, tejidas con hilos de decisiones, acciones y emociones. Moni Vidente, en una de sus revelaciones más conmovedoras, habló sobre cómo el alma, antes de encarnar, escoge cuidadosamente las experiencias que deberá vivir, incluyendo el sufrimiento. No lo hace desde la ignorancia, sino desde un profundo deseo de evolución. En ese estado superior de conciencia, el alma sabe que cada pérdida, cada enfermedad, cada traición, serán escalones necesarios para alcanzar una luz aún mayor. Deseret Tavares, en sus canalizaciones, ha afirmado que no hay injusticia en el dolor de los justos, sino sabiduría oculta. Ella narra que en sesiones de regresión y lectura de vidas pasadas, pudo ver cómo almas nobles, que en otras existencias cometieron errores, eligieron en esta vida caminos de purificación, no como castigo, sino como una oportunidad de restaurar el equilibrio del alma, de sanar heridas antiguas y sembrar semillas de amor verdadero. El sufrimiento, entonces, se convierte en un acto de amor supremo, una elección consciente de quien anhela regresar más puro al seno de la divinidad. Las enseñanzas de Zulema Arroyo Farley refuerzan esta visión. Según ella, el alma buena, que sufre, no es un alma olvidada por Dios, sino una alma en misión. Una misión silenciosa, discreta, pero de un valor incalculable. Ella cuenta que en sus comunicaciones con el más allá, ha percibido que aquellos que más sufren en vida, y aún así conservan su fe y su bondad, son recibidos en planos espirituales elevados con honores reservados solo a los más valientes. Son considerados verdaderos guerreros de la luz, que aceptaron misiones casi imposibles para irradiar amor en medio de un mundo todavía sumido en la oscuridad. La narrativa de Abril Sandoval también aporta una perspectiva conmovedora. A través de sus lecturas espirituales, ella ha visto almas que, aún en cuerpos frágiles y vidas marcadas por el dolor, brillan con una intensidad difícil de describir. Según Abril, estas almas cargan en sus hombros dolores que no son solo propios, sino también colectivos. Muchas veces, son almas antiguas que aceptaron transmutar el sufrimiento de sus linajes familiares, sanando cadenas de karma que venían arrastrándose generación tras generación. Cada lágrima que derraman, cada batalla silenciosa que libran, no solo alivia su propia carga espiritual, sino también la de quienes los rodean. Además de los relatos de los médiums contemporáneos, los textos sagrados y las obras literarias espirituales, como el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, sostienen la misma verdad. El sufrimiento del justo es, en muchos casos, una expiación voluntaria, un acto de reparación que tiene como único objetivo acelerar el crecimiento del alma. Según estos textos, muchas almas, al revisar sus existencias pasadas en el plano espiritual, comprenden con tristeza los errores cometidos y piden, con humildad, la oportunidad de reparar el daño, aunque esto signifique atravesar dolorosas pruebas en su próxima vida. La idea de un sufrimiento sin sentido, entonces,
desaparece. Cada experiencia dolorosa es un ladrillo en la construcción del templo interior. Cada herida abierta es una puerta hacia una compasión más profunda. Cada noche de desesperanza es una escuela de fe. Las almas buenas que sufren no están solas ni olvidadas. Están profundamente acompañadas por guías espirituales, seres de luz que sostienen su espíritu en los momentos más difíciles, susurrándoles en silencio que no están errados, que su sacrificio no es en vano. Moni Vidente incluso explicó en uno de sus mensajes públicos que el sufrimiento de los justos emite una vibración tan poderosa que puede cambiar el destino de muchas personas a su alrededor, como una onda expansiva de amor y transformación. Una madre que pierde a su hijo y aún así sigue sembrando amor en el mundo. Un joven enfermo que inspira a otros con su alegría pese a su dolor. Un anciano solitario que ofrece palabras de consuelo a quienes sufren. Cada uno de ellos está realizando una tarea espiritual de una magnitud que los ojos humanos no siempre pueden ver, pero que en el mundo espiritual es reconocida con reverencia. No se trata entonces de aceptar el dolor con resignación amarga, sino de comprender su propósito oculto. El dolor de los justos es el precio de su grandeza espiritual. Es la fragua donde se templa el oro del alma. Es el eco de vidas pasadas buscando redención y la promesa silenciosa de una existencia futura colmada de paz y plenitud. Así, cuando veamos a una persona buena sufriendo, recordemos que ante nosotros no está una víctima del destino, sino un alma valiente, una chispa de eternidad que eligió, con un amor que supera el entendimiento humano, caminar por el sendero más difícil para encender una luz que, aunque invisible para muchos, ilumina los caminos de toda la humanidad. Porque en el misterio del sufrimiento de los justos reside el secreto más sublime de la evolución espiritual, la ley del retorno, sembrando y cosechando. En el vasto tejido invisible que conecta todas las cosas en el universo, existe una ley eterna, silenciosa y justa, la ley del retorno. Esta ley no distingue entre ricos y pobres, entre sabios o ignorantes. Simplemente actúa, como un río que sigue su curso natural. Según esta verdad, todo lo que sembramos, ya sea con nuestros pensamientos, palabras o acciones, inevitablemente regresa a nosotros, multiplicado en su misma naturaleza. Los grandes médiums contemporáneos, como Deseret Tavares, Moni Vidente, Zulema Arroyo Farley y Abril Sandoval, han traído a la luz relatos, visiones y mensajes espirituales que confirman, una y otra vez, la existencia de esta fuerza sagrada e inmutable. Deseret Tavares, en una de sus canalizaciones más conmovedoras, relató cómo pudo ver a través de sus visiones que incluso los gestos más pequeños de bondad o de crueldad generan ondas que se expanden en el tiempo, afectando no solo a quien los origina, sino también a su entorno y, finalmente, retornando a su fuente original. Ella describió a un hombre, aparentemente justo y noble en esta vida, que cargaba sin saberlo las consecuencias de actos egoístas cometidos siglos atrás. Su sufrimiento actual no era una injusticia, sino el eco inevitable de las semillas que había sembrado en otro tiempo, esperando el momento exacto para florecer. Moni Vidente, por su parte, explicó en varias de sus apariciones públicas que la ley del retorno es perfecta y misericordiosa. No se trata de un castigo divino ni de una venganza cósmica, sino de un proceso pedagógico del alma. Cada acción que realizamos lleva consigo una vibración energética que, como un boomerang, recorre el universo para luego regresar a nosotros. Así, quien siembra amor cosechará amor. Quien siembra dolor encontrará tarde o temprano circunstancias que le inviten a entender el dolor, no como un acto punitivo, sino como una enseñanza esencial para su evolución espiritual. Las enseñanzas de Zulema Arroyo Farley aportan otra perspectiva llena de profundidad emocional. Ella ha revelado, en entrevistas y en sus libros, que la ley del retorno no siempre se manifiesta de manera inmediata.
Hay ocasiones en que el alma debe esperar vidas enteras para recoger el fruto de sus actos, porque el universo, en su infinita sabiduría, espera el momento más propicio para que la lección sea verdaderamente aprendida. Su lema narra cómo, en sus comunicaciones con el plano espiritual, ha visto almas que en una existencia disfrutaron de poder y riqueza a costa del sufrimiento ajeno, y que en su reencarnación posterior enfrentan limitaciones extremas no como castigo, sino como un acto de reequilibrio energético y moral. Abril Sandoval también comparte, desde su sensibilidad espiritual, ejemplos que estremecen el alma. Ella cuenta de personas que, sin explicación aparente, enfrentan desde temprana edad pruebas difíciles, enfermedades, traiciones, pérdidas dolorosas. Pero al explorar sus registros akáshicos o conectarse con sus guías espirituales, se revela que esas pruebas son el resultado de actos antiguos que necesitaban ser comprendidos, sanados y transformados. No hay odio en este proceso, no hay rabia divina, solo amor. Un amor profundo que permite que cada ser experimente exactamente aquello que necesita para despertar su conciencia y crecer. La literatura espiritual, desde los textos védicos hasta las enseñanzas del espiritismo codificado por Allan Kardec, respalda esta visión. En el Libro de los Espíritus, Kardec expone que las aflicciones humanas tienen su causa no solamente en la vida presente, sino también en existencias anteriores. La ley del retorno, o ley de causa y efecto, se convierte entonces en una brújula silenciosa que guía la evolución del alma a través del tiempo y el espacio, moldeando destinos individuales y colectivos. La narrativa del karma, íntimamente ligada a la ley del retorno, enseña que el universo no olvida ni lo bueno ni lo malo. Cada acto de compasión que realizamos genera una reserva de energía luminosa que nos acompañará como un escudo protector. Cada acto de egoísmo o crueldad, por otro lado, crea un desequilibrio que tarde o temprano necesitará ser reparado. Así, la vida de cada ser humano es, en realidad, el reflejo de la siembra que ha venido realizando a lo largo de sus múltiples existencias. No obstante, es importante comprender que la ley del retorno no actúa con una lógica simplista. No se trata de una reacción automática ni de un castigo ciego. Es una ley llena de matices, de sabiduría profunda. A veces, un acto negativo de una vida anterior es equilibrado no mediante un sufrimiento idéntico, sino a través de la oportunidad de ejercer el perdón, la paciencia, el desapego o la generosidad en situaciones adversas. El objetivo no es el dolor en sí mismo, sino la transformación interior que ese dolor puede propiciar. Moni Vidente también ha hablado sobre cómo la intención detrás de nuestros actos modifica su peso kármico. Una acción negativa realizada, por ignorancia o por miedo, no tiene la misma carga que aquella realizada con plena conciencia y malicia. Del mismo modo, un acto de amor genuino, aunque pequeño, puede generar una transformación inmensa en el campo energético de quien lo realiza, atrayendo bendiciones invisibles que un día florecerán en su vida. Su lema Arroyo Farley insiste en que incluso en el sufrimiento que proviene del retorno de nuestras propias acciones, hay un regalo escondido. Cada desafío es una oportunidad para liberarnos de cargas antiguas, para ascender en nuestra vibración, para romper ciclos de dolor que, de otro modo, seguiríamos repitiendo sin fin. Ella describe cómo después de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, el alma experimenta una expansión de conciencia que la acerca cada vez más a su naturaleza divina. En esta danza eterna de siembra y cosecha, no estamos solos. Los guías espirituales, los seres de luz que nos acompañan desde dimensiones más sutiles, están siempre a nuestro lado, susurrándonos caminos de reparación, enviándonos señales, inspirándonos a sembrar amor, compasión y esperanza, aún en medio de nuestras pruebas más duras. La ley del retorno, lejos de ser motivo de temor, es una manifestación de la infinita justicia y misericordia del universo. Nos enseña que nada de lo que hacemos se pierde. Cada gesto cuenta,
Cada pensamiento vibra, cada palabra tiene eco. Somos los jardineros de nuestro destino, y el campo que cultivamos hoy será la cosecha que disfrutaremos o sanaremos mañana, en esta vida o en otra, en este mundo o en los planos invisibles de la existencia eterna. El karma, más allá de la venganza divina. Cuando escuchamos la palabra karma, a menudo la asociamos a una especie de castigo implacable que el universo impone a quienes obran mal. Pero esta visión está cargada de error y de miedo. De acuerdo con los mensajes transmitidos por Moni Vidente, una de las médiums más reconocidas y respetadas de América Latina, el karma no es venganza, ni una retribución cruel enviada desde los cielos. Es, en realidad, una herramienta de aprendizaje profundo, una expresión del amor más puro y de la justicia más exacta, que busca llevarnos de regreso a nuestra esencia divina. En una de sus más emotivas transmisiones, Moni compartió cómo a través de sus dones de clarividencia, pudo ver las cadenas invisibles que atan a las almas a sus propias acciones pasadas. Describía esas cadenas no como castigos, sino como senderos que cada espíritu ha elegido transitar para entender, sanar y evolucionar. Según sus visiones, el karma no tiene rostro de juez severo, sino de maestro paciente que ofrece, vida tras vida, lecciones de sabiduría y compasión. Cada situación que vivimos, cada encuentro, cada pérdida o bendición, es una página más en el libro de nuestra alma, escrito con nuestras propias manos a través de los siglos. Moni relató también casos en los que personas aparentemente bondadosas enfrentaban tragedias dolorosas e injustas a los ojos del mundo. A través de su conexión con el plano espiritual, ella pudo ver que esas almas, en vidas anteriores, habían causado daño, quizás motivadas por miedo, ignorancia o ambición. Hoy, el dolor que experimentan no busca hundirlas, sino liberarlas. Es la oportunidad de sentir lo que un día hicieron sentir, de transformar la culpa inconsciente en compasión consciente. El karma, en este sentido, se revela no como un verdugo, sino como un sanador silencioso que restituye el equilibrio del alma. En sus comunicaciones públicas, Moni Vidente insiste en que el karma tampoco es inmediato ni mecánico. Hay actos, cuyas consecuencias maduran de manera lenta, esperando el momento en que el alma esté lista para comprender. A veces, incluso, lo que percibimos como una desgracia no es más que un cierre de ciclo, una limpieza energética que libera al espíritu de cargas muy antiguas. Ella recuerda que todo lo que nos sucede, incluso lo más doloroso, tiene un propósito oculto, una enseñanza que, una vez comprendida, nos impulsa hacia niveles superiores de conciencia. Una de las historias más conmovedoras compartidas por Moni habla de una mujer que, en esta vida, sufría de soledad extrema. No lograba mantener relaciones duraderas ni construir una familia, y a pesar de sus esfuerzos sinceros, se sentía constantemente rechazada. Al investigar espiritualmente su caso, Moni vio que en una vida pasada, esta mujer había traicionado la confianza de muchos, sembrando desconfianza y separación en su comunidad. El karma, entonces, no estaba castigándola, sino ofreciéndole la vivencia necesaria para comprender el valor sagrado de la lealtad y el amor verdadero. No era castigo, era redención. Moni Vidente también explica que el karma positivo existe y es igualmente poderoso. Cada gesto de bondad, cada acto de generosidad, cada palabra de aliento crea una resonancia de luz que eventualmente regresa al alma, enriquecida y fortalecida. A través de sus videncias, ella ha observado cómo personas que sembraron amor y servicio en vidas anteriores, incluso en medio de circunstancias adversas, hoy reciben ayudas invisibles, milagros silenciosos, encuentros providenciales que los guían y protegen. Así, el karma se presenta como un jardín donde florece todo lo que hemos cultivado, tanto lo dulce como lo amargo. Para Moni, entender el karma es entender que somos co-creadores de nuestro destino. No hay castigo impuesto desde afuera, sino
consecuencias naturales de nuestras propias elecciones. Esta visión transforma radicalmente la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. En vez de preguntarnos, ¿por qué a mí?, comenzamos a preguntarnos, ¿para qué a mí? Cada dolor se convierte en una llave hacia un aprendizaje superior, cada alegría en un recordatorio de que estamos alineados con nuestra esencia de amor. La médium mexicana también ha advertido que el karma colectivo existe y que los pueblos, las naciones y las generaciones también siembran y cosechan en conjunto. Así como un individuo recoge el fruto de sus actos, también los colectivos humanos experimentan las consecuencias de sus acciones históricas. Guerras, crisis, epidemias. Todo tiene una raíz espiritual más profunda que exige ser vista y sanada. Para Moni, comprender esto es vital para no caer en el victimismo o la desesperanza y asumir nuestra responsabilidad activa en la creación de un mundo mejor. Finalmente, Moni Vidente nos enseña que el karma no es una sentencia eterna. Siempre existe la posibilidad de transmutarlo a través del arrepentimiento sincero, el perdón verdadero y el amor en acción. Nada está escrito en piedra. Cada elección presente puede modificar el curso de nuestro futuro. Cada acto de compasión, cada decisión de amar donde antes hubo odio, de comprender donde antes hubo juicio, de sanar donde antes hubo herida, es una oportunidad para liberarnos del ciclo de causa y efecto, acercándonos cada vez más a la libertad espiritual. Así, al mirar el karma desde los ojos de Moni Vidente, el alma se reconcilia consigo misma. Comprendemos que no somos víctimas de un universo cruel, sino aprendices de una sabiduría infinita. Y en ese aprendizaje, aunque a veces doloroso, descubrimos la verdad más luminosa, que cada experiencia, cada lágrima, cada sonrisa, nos está conduciendo pacientemente hacia nuestro hogar verdadero, donde reina el amor, la compasión y la paz eterna. Relatos de almas que eligieron el dolor. Abril Sandoval, la médium mexicana que ha conmovido miles de corazones a través de sus relatos en redes sociales, ha compartido profundas revelaciones sobre el misterio de las almas que, antes de nacer, eligen trayectorias de dolor y desafío. En sus múltiples sesiones de canalización y lecturas espirituales, Abril ha transmitido un mensaje claro y a la vez estremecedor. Muchas veces, el sufrimiento no es un castigo impuesto desde fuera, sino una elección consciente hecha en el plano espiritual, impulsada por un profundo deseo de evolución y de purificación del alma. En una de sus sesiones más emotivas, Abril relató la historia de un joven llamado Mateo. Desde su nacimiento, Mateo enfrentó enfermedades que deterioraban su cuerpo lentamente. Sus padres, desesperados, buscaron respuestas en todos los rincones posibles, hasta que un día llegaron a Abril. A través de su conexión con los planos superiores, Abril pudo percibir la verdad oculta detrás de tanto sufrimiento. Mateo, antes de encarnar, había decidido vivir esa experiencia como un acto de amor. Su dolor no era un castigo, sino un contrato sagrado. Él venía a enseñar a su familia sobre la compasión incondicional, la paciencia infinita y la fortaleza interior que solo el amor puede sostener. En cada batalla que libraba contra su enfermedad, Mateo sembraba luz en el corazón de quienes lo rodeaban, despertando en ellos una capacidad de amar más allá de las apariencias y las circunstancias. Abril explica que, en el mundo espiritual, las almas tienen una visión más amplia de la existencia. Desde ese estado de conciencia pura, no temen al dolor físico ni al sufrimiento emocional, porque comprenden que la vida humana es un suspiro en comparación con la eternidad del espíritu. Así, algunas almas, movidas por un amor profundo y por un deseo sincero de crecer, aceptan vidas llenas de retos, enfermedades, pérdidas o limitaciones. No lo hacen desde la resignación, sino desde la valentía y la entrega, sabiendo que cada herida sanada, cada lágrima convertida en sabiduría, las acercará más a su perfección espiritual.
Otra historia que Abril Sandoval compartió, entre lágrimas, fue la de Lucía, una mujer que desde pequeña sufrió el abandono de su madre, la indiferencia de su padre y la dureza de la vida en las calles. Sin embargo, a pesar de todo, Lucía creció con un corazón generoso, ayudando a otros niños en situación similar y luchando por construir un refugio para ellos. Durante una lectura espiritual, Abril pudo ver que el alma de Lucía había elegido esa vida de carencias no para ser derrotada, sino para ser un faro de esperanza para otros. Su dolor era la chispa que encendía su compasión. Sus heridas eran las puertas que la conectaban con el sufrimiento de los demás, permitiéndole ser un canal de amor y sanación. Abril sostiene que estas elecciones de dolor no son decisiones impuestas ni castigos kármicos automáticos. Son actos de amor puro y de valentía espiritual. Cada alma, al planear su próxima vida, es asistida por seres de luz y guías espirituales que la ayudan a elegir las circunstancias más propicias para su evolución. A veces, la misión es vivir la pérdida para aprender a soltar. Otras veces, es experimentar la enfermedad para descubrir el poder del espíritu sobre el cuerpo. En ocasiones, es atravesar la pobreza para aprender el desapego de lo material y el valor de lo esencial. A través de sus comunicaciones, Abril también explica que, aunque un alma haya elegido un camino difícil, conserva siempre su libre albedrío. Las decisiones que tome en la vida humana, cómo enfrentar el dolor, qué sentido darle a sus pruebas, son su responsabilidad y su derecho. El sufrimiento no está predeterminado como una condena, es una posibilidad que, al ser abrazada con conciencia y amor, se convierte en fuerza, en sabiduría, en luz. Nadie está destinado a ser una víctima eterna. Cada alma tiene el poder de resignificar su historia y transformar el dolor en alas. En sus charlas más íntimas, Abril ha descrito cómo en sus visiones puede ver las almas como hilos de luz entrelazados, cada uno con sus marcas, sus promesas, sus esperanzas. Algunas de esas luces brillan con una intensidad especial, como si el dolor que cargan en sus historias les hubiera conferido una luminosidad diferente, más profunda, más auténtica. Para Abril, esas almas son los verdaderos héroes de la evolución espiritual, no los que escapan del dolor, sino los que lo abrazan, lo transmutan y lo convierten en amor. En un encuentro particularmente conmovedor, Abril canalizó el mensaje de una niña que había partido de este mundo a muy corta edad, dejando a sus padres devastados. A través de su mediumnidad, Abril transmitió las palabras de esa pequeña alma: «No lloren por mí. Yo elegí venir poco tiempo para recordarles la pureza del amor, para despertar su luz dormida. Mi vida fue breve, pero eterna en su propósito». Las lágrimas de los padres se convirtieron entonces en lágrimas de entendimiento, de gratitud, de sanación. Comprendieron que, aunque breve, la vida de su hija había tenido un impacto transformador que resonaría para siempre en sus corazones. De acuerdo con Abril Sandoval, cuando entendemos que las almas pueden elegir caminos de dolor como parte de su plan evolutivo, cambiamos nuestra perspectiva ante la vida. Dejan de ser víctimas del destino y se convierten en protagonistas de su propia historia de redención y amor. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso, uno que enseña las lecciones más profundas de humildad, fe y esperanza. Así, los relatos que Abril comparte no son meras historias de sufrimiento, sino cantos de valentía, ecos de almas que, sabiendo del dolor, no lo temieron. Son testimonios de que, incluso en las noches más oscuras, la luz del espíritu brilla con fuerza invencible, recordándonos que el amor, al final, es siempre la respuesta, el sufrimiento como camino de redención. En el vasto escenario de la existencia humana, el sufrimiento aparece a menudo como un enigma insondable, una sombra que muchos desearían evitar. Sin embargo, en las enseñanzas de médiums como Abril Sandoval y grandes exponentes espirituales como Divaldo Franco, surge una verdad profunda y transformadora. El sufrimiento, lejos de ser un castigo cruel,
puede convertirse en un camino luminoso de redención, de renacimiento interior y de expansión del alma. Abril Sandoval, en sus múltiples comunicaciones espirituales, relata que antes de encarnar, las almas visualizan los posibles caminos que recorrerán en la tierra. Muchas de ellas, en un acto de sublime valentía, optan por trayectorias que incluyen desafíos dolorosos, enfermedades, pérdidas o limitaciones físicas y emocionales. Según Abril, estas elecciones no nacen del masoquismo ni de la culpa, sino de un deseo ardiente de sanar deudas kármicas, de equilibrar energías y de acelerar su proceso evolutivo. El alma sabe que cada herida, cada lágrima, cada obstáculo superado la acercará a su esencia más pura, liberándola de ataduras antiguas y elevándola hacia planos de mayor conciencia. Divaldo Franco, uno de los más respetados divulgadores del espiritismo en el mundo, ha dedicado décadas a explicar este concepto con una dulzura y profundidad conmovedoras. En sus conferencias y libros, Divaldo enseña que el sufrimiento puede actuar como un crisol donde el espíritu se depura. No se trata de una imposición punitiva, sino de una oportunidad para corregir errores pasados, para adquirir virtudes que no se podrían forjar en la comodidad ni en la facilidad. Según Divaldo, muchas veces las almas que hoy sufren grandes adversidades fueron, en existencias anteriores, sembradoras de dolor, ignorancia o egoísmo, no como maldad intrínseca, sino como parte de su proceso de inmadurez espiritual. Ahora, al aceptar con humildad las pruebas de la vida, transmutan su energía, aprenden la empatía y avanzan hacia su verdadera libertad interior. En una de las visiones más conmovedoras que Abril Sandoval ha compartido, aparece una joven mujer llamada Isabel. Desde muy pequeña, Isabel enfrentó una serie de tragedias personales: la pérdida de sus padres, enfermedades crónicas, traiciones profundas. Cada golpe de la vida la sumía en el dolor, pero también la transformaba. A través de una canalización, Abril pudo ver que Isabel había sido, en una existencia anterior, una persona poderosa que, cegada por el orgullo y la arrogancia, había causado daño a muchos. En su nueva vida, Isabel eligió, con valentía, experimentar la fragilidad, la pérdida y la soledad, no como castigo, sino como una oportunidad de sentir, de comprender y de amar verdaderamente. Cada sufrimiento que atravesaba no la destruía, la purificaba, como el fuego que refina el oro. Divaldo Franco también ha narrado casos similares, donde personas aparentemente castigadas por la vida estaban, en realidad, ascendiendo espiritualmente a través del dolor. En sus encuentros con espíritus desencarnados, Divaldo ha percibido cómo aquellos que aceptan su sufrimiento con resignación activa, esa actitud de quien no se rinde, sino que busca aprender de cada herida, brillan con una luz intensa en los planos espirituales. Para ellos el dolor no es un final, sino un puente hacia una existencia más serena, más luminosa, más libre. Abril Sandoval insiste en que no todos los sufrimientos son pagos automáticos de deudas kármicas. Algunos dolores son elegidos como misiones de amor. Hay almas que encarnan para sufrir y, a través de ese sufrimiento, despertar la conciencia de otros. Como lámparas silenciosas, su vida y su ejemplo iluminan caminos ajenos, enseñando compasión, paciencia, fe. Abril recuerda el caso de un niño con parálisis cerebral, cuyos padres, antes de su nacimiento, eran personas frías y centradas únicamente en sus propios intereses. El niño, incapaz de hablar o moverse con normalidad, abrió en ellos un caudal inmenso de amor, ternura y devoción. A través de su limitación física, el pequeño fue el maestro silencioso de su familia. Divaldo, por su parte, cita que el sufrimiento tiene el poder de ablandar corazones endurecidos, de derribar los muros del ego y de despertar el amor más sublime, ese que no espera nada a cambio. El sufrimiento educa al alma para que descubra que su verdadera fuerza no reside en la riqueza, en el poder o en la belleza externa, sino en la capacidad de amar,
de servir, de perdonar, y así, el dolor, comprendido y vivido con conciencia, se convierte en una poderosa herramienta de redención. En el testimonio de ambos, Abril Sandoval y Divaldo Franco, se percibe un mensaje común. No estamos solos en nuestro sufrimiento. Cada lágrima que derramamos es recogida por manos invisibles. Cada prueba que atravesamos es acompañada por espíritus de luz que nos sostienen en silencio, susurrándonos fuerza, valor y esperanza. No hay sufrimiento en vano. No hay dolor inútil cuando se mira con los ojos del alma. Así, el sufrimiento, en su faz más elevada, es un acto de amor supremo, un camino de regreso al hogar espiritual. Quienes lo abrazan con fe y humildad no solo sanan sus propias heridas, sino que siembran semillas de luz en el mundo, marcando con su ejemplo la ruta hacia una humanidad más consciente, más compasiva, más plena. En este capítulo de la existencia, Abril y Divaldo nos invitan a mirar nuestras propias heridas no como maldiciones, sino como cicatrices sagradas que cuentan la historia de nuestra transformación, de nuestra búsqueda incansable por regresar a la esencia de quienes somos, seres de luz, forjados en la eternidad del amor, encontrando luz en el dolor. Cuando la oscuridad parece envolverlo todo y el alma siente que se ahoga en su propio llanto, es difícil imaginar que dentro del dolor pueda existir alguna chispa de luz. Sin embargo, los relatos y enseñanzas de médiums como Deseret Tavares y Zulema Arroyo Farley revelan una verdad profunda. El dolor, vivido con conciencia, puede transformarse en un portal hacia la sanación interior, un puente hacia una existencia más plena y significativa. Deseret Tavares, en sus múltiples entrevistas y libros, comparte que cada experiencia dolorosa es, en esencia, una oportunidad para reconectarnos con nuestra verdadera esencia espiritual. A través de sus lecturas y visiones, ha visto cómo las almas, al enfrentarse al dolor, pueden despertar capacidades dormidas, intuiciones olvidadas y una fuerza interior que, de otro modo, permanecería latente. Según Deseret, el dolor rompe las máscaras que llevamos y nos muestra con crudeza, pero también con verdad, quiénes somos realmente. Nos despoja de las ilusiones para revelarnos la fortaleza oculta en nuestro ser. Uno de los relatos más conmovedores que Deseret Tavares narra es el de una mujer que, tras perder a su hijo en un accidente trágico, se sumió en una profunda desesperación. Sin embargo, guiada por su fe y por señales que ella interpretó como mensajes de su hijo desde el más allá, encontró en ese dolor una misión: ayudar a otros padres a transitar el duelo. Lo que al principio fue una herida abierta, se transformó en un camino de servicio y amor. Deseret explica que el dolor no se trata de olvidar, sino de transmutar. No se trata de negar la tristeza, sino de permitir que ella fertilice el terreno de un nuevo propósito. Zulema Arroyo Farley, conocida como la médium latina, también ofrece perspectivas profundamente sanadoras sobre el dolor. En sus comunicaciones espirituales y en su libro más reconocido, Zulema describe cómo muchas almas, al pasar al otro plano, transmiten mensajes de aliento a sus seres queridos que aún sufren. No llores por mí, dicen muchas de esas voces. Vive intensamente porque cada latido de tu corazón es un regalo precioso. Zulema enseña que aunque la ausencia física duele, el amor verdadero nunca muere. El lazo entre las almas permanece intacto, más allá del velo de la muerte, y esa conexión puede ser una fuente inagotable de consuelo y esperanza. En una de sus experiencias más impactantes, Zulema relata cómo ayudó a una mujer que no podía superar el duelo por su madre fallecida. A través de una sesión mediúmnica, la madre transmitió un mensaje claro: tu dolor es el puente que nos une, pero tu alegría será mi paz. Comprender que el dolor no era una prisión, sino un peldaño hacia una nueva forma de amor, permitió a esa mujer reconstruir su vida desde un lugar de gratitud y luz. Deseret Tavares también aborda el concepto de que el dolor nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro,
a cuestionar el rumbo de nuestra vida. En su visión, muchas personas, atrapadas en la rutina y en los deseos superficiales, solo logran despertar verdaderamente cuando el dolor las sacude. Es en esos momentos de quiebre cuando surge la posibilidad de una transformación radical. Deseret sostiene que cada lágrima que derramamos riega el terreno donde pueden florecer la compasión, la resiliencia y la verdadera sabiduría. Por su parte, Zulema Arroyo Farley explica que encontrar luz en el dolor no significa negar la tristeza o fingir fortaleza. Se trata más bien de abrazar nuestro dolor con amor, permitiéndonos sentirlo plenamente, pero también eligiendo no quedar atrapados en él. Es una danza delicada entre la aceptación y la esperanza, entre el duelo y la vida. Para Zulema, honrar a quienes hemos perdido o a los sueños que se desvanecieron es seguir caminando, llevando en el corazón la memoria de lo amado como una antorcha que ilumina nuestro sendero. Ambas médiums coinciden en que el dolor, aunque desgarrador, puede ser el inicio de un despertar espiritual. Deseret afirma que muchas personas, tras sus mayores pérdidas, descubren habilidades intuitivas que antes desconocían. Empiezan a soñar con mensajes, a sentir presencias amorosas, a percibir signos del universo. El dolor abre canales de comunicación que en tiempos de alegría superficial permanecen cerrados. Zulema añade que muchas veces, tras un proceso de duelo consciente, las personas se transforman en faros de luz para otros. Su sufrimiento les otorga una empatía que trasciende las palabras, una comprensión que solo quien ha caminado por el valle de las lágrimas puede ofrecer. Así el dolor, lejos de destruirnos, puede moldearnos en instrumentos de amor y sanación para el mundo. En esta visión profunda y esperanzadora, el dolor no es un castigo, sino un maestro exigente, pero justo. Nos enseña a soltar lo que no somos, a abrazar lo que verdaderamente importa, a vivir cada día con más autenticidad y gratitud. A través del testimonio de Deseret Tavares y Zulema Arroyo Farley, comprendemos que, aunque el camino del dolor sea arduo y esté sembrado de lágrimas, siempre hay una luz esperando ser descubierta al final del túnel. La luz de un amor más profundo, de una fe más firme, de una vida más consciente y plena. Así, en cada herida sanada, en cada lágrima que se convierte en sonrisa, encontramos no solo nuestra propia redención, sino también la confirmación de que, incluso en la noche más oscura, las estrellas siguen brillando para quienes tienen el coraje de mirar hacia el cielo. Al final de esta travesía de preguntas y revelaciones, comprendemos que el sufrimiento no es un error del destino ni una condena injusta, sino un eslabón sagrado en la cadena de nuestra evolución espiritual. Cada lágrima, cada prueba, cada herida abierta nos empuja suavemente, aunque a veces de manera dolorosa, hacia un reencuentro con nuestra propia esencia. Las voces de los médiums, los relatos de almas resilientes y las enseñanzas del más allá nos susurran una verdad profunda. En el dolor late la semilla de una luz que aún no conocemos, pero que, al germinar, nos transforma. Así, en el crisol de nuestras penas no solo nos reconstruimos, renacemos más sabios, más humanos y sobre todo, más cercanos a la eternidad que habita dentro de nosotros.